Hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos una vez más a Alma de Fe, un espacio dedicado a fortalecer nuestra vida espiritual, a comprender mejor las realidades de la fe y acercarnos cada día más a Dios. Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que viví hace algunos años durante mi ministerio sacerdotal. Les pido que escuchen con mucha atención porque lo que voy a contarles puede ayudarles a comprender ciertas situaciones que en ocasiones afectan la paz, la oración y la convivencia dentro del hogar. Todo ocurrió un martes por la mañana. Yo me encontraba en la parroquia atendiendo las tareas habituales cuando llegó una señora profundamente alterada. No voy a revelar su nombre porque la confidencialidad pastoral debe ser respetada siempre. Sin embargo, todavía recuerdo con claridad la expresión de su rostro cuando entró. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Apenas podía hablar con tranquilidad y sus manos temblaban de una manera que inmediatamente llamó mi atención. No era un temblor provocado por el frío ni por el cansancio. Era un temblor diferente, acompañado de una angustia profunda. Después de muchos años escuchando a personas que atraviesan momentos difíciles, uno aprende a reconocer cuando alguien está viviendo una situación que realmente lo supera. La invité a sentarse y le pedí que respirara con calma. Durante unos segundos permaneció en silencio intentando ordenar sus pensamientos. Finalmente me miró y me dijo: «Padre, en mi casa está ocurriendo algo que no puedo explicar. Siento que nuestra familia ya no es la misma. Mis hijos no logran dormir por las noches. Se despiertan asustados, llorando y diciendo que sienten una presencia cerca de ellos. Los perros comienzan a aullar exactamente a medianoche, aunque afuera no haya nadie y todo parezca tranquilo». La mujer hizo una breve pausa. Se notaba que le costaba continuar, pero todavía tenía mucho que contar. También se rompen vasos sin que nadie los toque. Los dejamos sobre la mesa o en la cocina y de repente aparecen quebrados. Mi esposo cambió de carácter de un día para otro. Antes era un hombre tranquilo y respetuoso, pero ahora se irrita por cualquier cosa. Se ha vuelto violento, dice palabras ofensivas y blasfema constantemente. Yo casi no lo reconozco. Mientras la escuchaba, procuré mantener la calma. No quería interrumpirla ni sacar conclusiones apresuradas. Era necesario conocer todos los detalles antes de comprender lo que estaba sucediendo. Entonces añadió algo que parecía preocuparla todavía más. «Padre, cuando intento rezar, siento una presión muy fuerte en el pecho. Quiero hacer la señal de la cruz. Quiero comenzar el rosario, pero me invade una angustia que no me permite continuar. Es como si algo quisiera impedirme hablar con Dios. Antes rezábamos juntos en familia, pero ahora nadie quiere hacerlo. Cuando menciono la oración, comienzan las discusiones». La escuché con atención y empecé a hacerle algunas preguntas sencillas. Le pregunté cuándo habían comenzado exactamente aquellas situaciones, si había ocurrido algún cambio reciente en la casa, si habían llevado algún objeto nuevo, si habían participado en alguna práctica extraña o si alguna persona había dejado algo dentro del hogar. Al principio, ella respondió que no recordaba nada importante. Sin embargo, después de pensar durante unos instantes, su expresión cambió. Entonces me contó un detalle que hasta ese momento había considerado completamente inofensivo. 3 meses antes, poco antes de que comenzaran los problemas, su cuñada había regresado de un viaje a Veracruz. Como muestra de afecto, le había llevado un regalo para colocarlo dentro de la casa. Aquel objeto había entrado en su hogar como un simple recuerdo de viaje. Nadie había preguntado de dónde provenía realmente, quién lo había preparado ni qué significado tenía. Lo recibieron con confianza y lo colocaron en un lugar visible, sin imaginar que poco tiempo después la tranquilidad de la familia comenzaría a desaparecer. Era una figura decorativa, hermosa, aparentemente inocente, una figura de barro
con símbolos grabados que ella no supo leer. La puso en la sala de su casa porque se veía bonita. Hermanos, esa figura era un objeto consagrado a fuerzas demoníacas. Y desde ese día el infierno literalmente se instaló en su hogar. Eso que les cuento no es una película, no es una historia de terror para asustarlos. Es la realidad pastoral que yo vivo semana a semana en el confesionario, en las visitas domiciliarias, en las misiones. Y les digo algo con toda la autoridad que me da el sacerdocio. El demonio no anuncia su llegada, no toca la puerta, no se presenta con cuernos y tridente como lo pintan en las caricaturas. El demonio llega disfrazado, llega en un objeto, llega en una práctica, llega en una invitación que parece inocente, llega muchas veces a través de nosotros mismos sin que nos demos cuenta. Llegas, y hoy en este vídeo les voy a revelar algo que la Iglesia Católica lleva siglos enseñando y que muchos fieles han olvidado o nunca aprendieron correctamente. Hay 4 salmos en la Sagrada Escritura que poseen una autoridad espiritual sobrenatural para purificar, proteger y liberar un hogar de toda presencia demoníaca. No son magia, no son fórmulas esotéricas, son la palabra viva de Dios pronunciada con fe y con la gracia de los sacramentos. Y cuando usted los activa correctamente, con disposición interior y con los sacramentales que la Iglesia nos ha dado o que a los ojos no pueden ver, pero que el alma y la vida misma comienzan a sentir, hermanos, si este mensaje ya está tocando su corazón, les pido algo en este momento. Suscríbanse a este canal y activen la campanita. Y les digo por qué, con toda seriedad pastoral, hay miles de almas en este momento que están en sus casas sufriendo exactamente lo que les acabo de describir. Familias destruidas, matrimonios deshechos, hijos perdidos, enfermedades que los médicos no pueden explicar y no saben que la raíz de su problema es espiritual. Usted puede ser el instrumento de Dios para que este mensaje llegue a ellos. Comparta este vídeo ahora mismo con ese familiar que usted sabe está consultando curanderos, con esa amiga que pone velas negras en su casa, con ese hijo que practica yoga energético y se metió en meditaciones de nueva era. Puede ser que Dios en este preciso momento lo está usando a usted para salvar un alma de la perdición eterna. No subestime el poder de un compartir, no subestime lo que Dios puede hacer con un clic de su parte. Bien, vamos a entrar en materia. Primero necesito que entendamos algo fundamental que el mundo moderno ha querido borrar y que nosotros los católicos no podemos olvidar. El demonio existe, no es un símbolo, no es una metáfora, no es un concepto psicológico de las cosas malas que hacemos. Es un ser personal, inteligente, malévolo y con una sola obsesión: destruir su alma y alejarla de Dios para siempre. El Catecismo de la Iglesia Católica en su número 391 dice con absoluta claridad: detrás de la elección desobediente del demonio está una voz seductora opuesta a Dios. Y en el número 395 nos enseña que el poder del demonio no es infinito, que es una criatura, que no puede impedir la edificación del reino de Dios, pero que sí puede causar graves daños de naturaleza espiritual e incluso física a cada hombre y a cada sociedad. Eso lo enseña la Iglesia, no yo, la Iglesia. Y el Señor Jesucristo mismo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios, que no puede mentir ni engañarse, dedicó una parte considerable de su ministerio público a expulsar demonios. El Evangelio de San Marcos, que es el más inmediato, el más urgente, el que más narra la acción de Jesús, está lleno de exorcismos. El primer milagro público de Jesús en el Evangelio de Marcos, hermanos, el primero no fue curar a un enfermo, no fue multiplicar el pan, no fue calmar la tormenta, fue expulsar a un demonio en la sinagoga de Cafarnaún, resoplido. Y la gente quedó asombrada porque expulsaba a los espíritus inmundos con autoridad, no con ruegos
no con negociaciones, con autoridad. Esa autoridad, hermanos, es la misma autoridad que Cristo entregó a su Iglesia. Les doy poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo el poder del enemigo, y nada les dañará. Lucas capítulo 10, versículo 19. Esa es la autoridad que tenemos como bautizados. Esa es la autoridad que se activa cuando un sacerdote exorciza. Esa es la autoridad que late en los salmos que hoy vamos a trabajar juntos. Pero antes de hablarles de los salmos, necesito hablarles de algo que me preocupa profundamente como pastor. Necesito decirles la verdad aunque duela, porque un médico que no dice la verdad al enfermo no es un médico, es un cómplice de la enfermedad. Y un sacerdote que no dice la verdad al fiel no es un pastor, es un mercenario que huye cuando viene el lobo. La verdad es esta. La mayoría de los problemas espirituales que yo atiendo en mi ministerio, la mayoría, hermanos, estoy hablando de casos concretos, tienen su origen en que el propio católico, de manera consciente o inconsciente, abrió una puerta al demonio en su vida o en su hogar. Y esas puertas tienen nombres, voy a decirlos claramente para que nadie quede con dudas. La santería, esto es adoración demoníaca disfrazada de devoción católica. Los santos que se veneran en la santería no son los santos de la Iglesia, son entidades espirituales que se presentan con los nombres de los santos, pero que tienen una naturaleza completamente diferente. Cuando usted hace un despojo con un curandero santero, cuando participa en una limpia con hierbas y huevos y veladoras de colores, cuando consulta a alguien que trabaja con los muertos, usted está abriendo una puerta en su vida que no va a poder cerrar fácilmente. El Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12, dice con toda claridad que no haya entre vosotros quien consulte a adivinos, ni astrólogos, ni sortíos, ni hechiceros, ni encantadores, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación ante el Señor todo el que hace estas cosas. Abominación, no error, no equivocación, abominación. Esa es la palabra que usa el Espíritu Santo. El tarot, las cartas, la hija. Hermanos, ¿saben ustedes cuántos jóvenes llegan a mi confesionario diciéndome que empezaron a tener pesadillas, alucinaciones, sensaciones de presencias, voces en la mente, desde el día que jugaron con una guija en una fiesta y me lo dicen como si fuera algo menor? Padre, fue solo por diversión, solo por diversión. El demonio no distingue entre el que lo invoca en serio y el que lo invoca jugando. Lo que importa es que se abrió la puerta y cuando la puerta se abre, el demonio entra. El reiki, los cristales, las pirámides energéticas, la meditación trascendental, el yoga energético, no el ejercicio físico, ojo con eso, sino la parte espiritual del yoga con los mantras y las chakras. La nueva era en general, el horóscopo, el curanderismo, los amarres, los trabajos, las limpias, las velas con rituales, los amuletos paganos. No estoy hablando de una medalla de la Virgen o de un escapulario que son sacramentales bendecidos por la Iglesia. Estoy hablando de objetos cuya procedencia espiritual es el esoterismo pagano. Herradura, ojo de venado, pata de conejo, mano de Fátima con significado ocultista, pirámides, búhos con significado esotérico, figuras de dioses paganos. Todo eso, hermanos, todo eso abre puertas. Y les voy a contar un caso más porque quiero que entiendan la gravedad de esto. Atendía a una familia de matrimonio con 3 hijos en los que el menor, un niño de 8 años, empezó a comportarse de manera extraña. No dormía, hablaba de voces que le decían cosas horribles, golpeaba su cabeza contra la pared. Los médicos no encontraban nada neurológico. La mamá desesperada. Antes de venir conmigo había hecho exactamente lo peor que podía hacer. Fue con un curandero y el curandero le dijo que el niño tenía un trabajo que le habían hecho unos enemigos de la familia
y le cobró una cantidad obscena de dinero por una limpia mayor. Cuando vino a verme, ya habían gastado dinero que no tenían. El niño estaba igual, y encima la mamá había traído a su casa una serie de objetos que el curandero le dio para proteger al niño. Hermanos, esos objetos los tuve que sacar de la casa con la oración de la iglesia porque estaban consagrados a entidades demoníacas. La solución del curandero era peor que el problema. El demonio no expulsa al demonio. Satanás no está dividido contra sí mismo. Eso lo dijo el mismo Señor en el capítulo 12 del Evangelio de San Mateo. Pero quiero que sepan el final de esa historia, porque la misericordia de Dios es más grande que cualquier obra del demonio. Esa familia se confesó, se confesaron todos, incluso los niños que habían hecho su primera comunión. El Papa volvió a los sacramentos después de años de alejamiento. Consagramos el hogar al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Colocamos agua bendita en cada rincón de la casa. El niño fue sometido a oraciones de liberación y en un periodo de semanas, hermanos, la paz regresó a ese hogar. No de golpe, no como en las películas, sino como amanece. Poco a poco la oscuridad fue cediendo y la luz fue entrando. Y ese niño hoy tiene 12 años, es monaguillo en su parroquia y su mamá me envía fotos cada año en su aniversario de conversión. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Eso es lo que hace la Iglesia. No el curandero, no el espiritista, no el tarotista de Instagram que les cobra 500 pesos por una consulta espiritual. La Iglesia de Cristo. Bien, hermanos, ahora sí vamos a hablar de los 4 salmos, pero antes de nombrarlos, necesito que entiendan algo crucial sobre la naturaleza de los salmos, para que lo que hoy van a aprender no se convierta en una práctica mágica más, porque hay personas que buscan en YouTube salmos poderosos contra el mal y lo recitan como si fueran un hechizo, sin conversión del corazón, sin sacramentos, sin vida de fe, y después se preguntan ¿por qué no funcionó? Y la respuesta es muy sencilla. Los salmos no son fórmulas mágicas, son oración, y la oración tiene un requisito fundamental que San Santiago capítulo 5 versículo 16 nos recuerda claramente. La oración ferviente del justo tiene mucha eficacia. Del justo, no del que está en pecado mortal y no quiere confesarse, no del que por las noches reza el Salmo 91 y por las mañanas va con la curandera, no del que pone agua bendita en su casa, pero tiene en el cuarto una figura de un dios pagano, porque se la regaló su mamá y no quiere botarla. La eficacia espiritual de los salmos está en directa proporción con la disposición interior del alma que lo reza. Y esa disposición interior se llama gracia santificante. Y la gracia santificante se obtiene y se mantiene a través de los sacramentos de la Iglesia, especialmente la Santa Confesión. Por eso, el primer paso, antes de activar estos 4 salmos en su hogar, es ir a confesarse. Eso es lo primero. Si hay pecados graves en su vida, y todos sabemos cuáles son, no hace falta que los enumere, vaya al confesionario, abra esa puerta de la misericordia que el Señor Jesús dejó en la Iglesia y que el sacerdote administra en su nombre. Reconcíliese con Dios, porque un hogar en cuyo jefe de familia hay pecado mortal no resuelto es un hogar con las defensas espirituales caídas. Es como intentar defender una fortaleza cuyos muros ya están derrumbados. La primera piedra de la protección espiritual del hogar es el estado de gracia de sus habitantes. Dicho esto, vamos con el primer salmo, el Salmo 91. Este salmo, hermanos, es conocido desde los primeros siglos del cristianismo como el Salmo de la protección divina o el Salmo del refugio. Los santos padres, los padres del desierto, los monjes de los primeros siglos, lo rezaban como armadura espiritual antes de enfrentarse a las tentaciones y a los ataques del enemigo. San Ambrosio de Milán, uno de los más grandes padres de la Iglesia,
escribió extensamente sobre este salmo y decía que era el escudo del alma contra los dardos encendidos del maligno. Y ese lenguaje de dardos encendidos del maligno lo tomó de San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 6. Escuchen las palabras de este salmo y permítanles entrar no solo por los oídos, sino por el corazón. El que habita al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente descansa. Digo al Señor, refugio mío y fortaleza, Dios mío en quien confío. Él te librará del lazo del cazador, de la peste perniciosa, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su verdad será tu escudo y rodela. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que anda en las tinieblas, ni la plaga que asola al mediodía. Hermanos, noten algo extraordinario en estos versículos. El Salmo habla de el terror de la noche. ¿Cuántas personas tienen miedo en sus casas de noche? ¿Cuántas familias tienen a sus hijos que no pueden dormir porque sienten miedo, presencias, escuchan sonidos? El Salmo habla de la flecha que vuela de día. Los ataques espirituales no solo ocurren de noche, ocurren también en el día, en el trabajo, en las relaciones, en los pensamientos. Habla de la plaga que asola al mediodía, esas enfermedades misteriosas, esas depresiones profundas, esas rachas de mala suerte que parecen no tener explicación natural. El Salmo 91 tiene palabra para todo eso. Y luego viene algo que a mí siempre me eriza la piel con reverencia, no con miedo cuando lo leo. Dios mismo toma la voz y dice al final del Salmo, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré. Lo pondré en alto porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Con él estaré en la tribulación. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Hermanos, eso es una promesa de Dios, no de un curandero, no de un espiritista, no de alguien que les cobra por una sesión de limpieza áurica. Es Dios mismo diciendo, yo lo libraré, yo lo pondré en alto, yo le responderé, yo estaré con él en la tribulación. ¿Cómo se activa este salmo en el hogar? Con fe viva y con disposición correcta. Se reza de rodillas o de pie, con reverencia en el centro del hogar o en un lugar donde tengan su altar doméstico, que les recomiendo que todo hogar católico tenga, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, una imagen de Nuestra Señora, un crucifijo y si pueden, agua bendita. Se reza una vez completo, lentamente, dejando que cada palabra penetre y mientras se reza se puede asperjar el hogar con agua bendita, agua que hayan traído de la parroquia bendecida por un sacerdote. No agua del grifo a la que simplemente le hicieron una señal de la cruz, porque eso no es agua bendita, eso es agua mojada. El agua bendita tiene la oración de exorcismo de la Iglesia pronunciada sobre ella por un ministro ordenado y eso le da una eficacia espiritual real. El Salmo 91 se recomienda rezar por las noches antes de dormir como cobertura espiritual de toda la familia durante las horas de descanso. Porque, hermanos, les digo algo que muchos no saben. Las horas nocturnas son las horas en que el demonio trabaja con mayor intensidad sobre las almas que no están en guardia espiritual. No porque tenga más poder de noche, Dios es el Señor del tiempo y del espacio por igual, sino porque el alma dormida está más vulnerable a las sugestiones, a los sueños perturbadores, a los terrores nocturnos que el enemigo usa para quebrar la paz y la confianza en Dios. Ahora el segundo salmo, el Salmo 23. Este es posiblemente el salmo más conocido de todos, el que muchos recuerdan de su catequesis o de los funerales. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero hay una profundidad en este salmo que muchos fieles no han explorado.
Y yo quiero llevarlos hoy a esa profundidad. Cuando el salmista dice, el Señor es mi pastor, está haciendo una declaración de pertenencia total. Está diciendo, yo no le pertenezco al mundo, no le pertenezco al demonio, no le pertenezco al pecado, no le pertenezco a ningún espíritu que alguien me haya enviado con un trabajo o un amarre. Resoplido, yo le pertenezco al Señor. Y esa declaración de pertenencia, pronunciada con fe desde el corazón, tiene un efecto espiritual concreto, porque el demonio no tiene derecho sobre lo que pertenece a Dios. El demonio puede atacar, puede intentar, puede asediar, pero no tiene derecho de posesión sobre un alma que se declara propiedad de Cristo. Luego viene algo que me parece uno de los versículos más poderosos de toda la Escritura para la protección espiritual del hogar. Aunque camine por el valle de sombras de muerte, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Qué es ese valle de sombras de muerte? Es la vida ordinaria, cargada de oscuridad, de amenazas, de situaciones que nos superan. Es ese momento en que la enfermedad llega sin avisar. Es cuando los hijos se alejan de Dios y uno no sabe cómo traerlos de regreso. Es cuando el matrimonio está al borde del precipicio. Es cuando hay alguien que le ha deseado el mal a su familia y usted siente ese peso. El valle de sombras de muerte existe, pero la promesa del Señor es esta. Aunque camines por él, no temerás ningún mal. No dice que no entrará al valle, dice que no temerá ningún mal. La diferencia es crucial. Dios no nos promete una vida sin sufrimiento. Nos promete su presencia en el sufrimiento y su presencia cambia todo. Y luego viene algo que los exorcistas de la Iglesia conocen muy bien. Aderezas mesa ante mí en presencia de mis adversarios. En presencia de mis adversarios. El Señor le prepara una mesa, una fiesta, una celebración en frente de los que le desean el mal, no en su ausencia, en su presencia. Esto tiene una dimensión espiritual muy profunda. Cuando usted va a misa, cuando recibe la Sagrada Eucaristía en estado de gracia, cuando participa de los sacramentos de la Iglesia, el Señor está dando una mesa espiritual para su alma en presencia misma del demonio y de todos los que le desean el mal. La Eucaristía, hermanos, es el mayor acto de guerra espiritual que existe, mayor que cualquier exorcismo, mayor que cualquier oración de liberación. La misa es el sacrificio de Cristo en el Calvario renovado en el altar, y ese sacrificio es la derrota definitiva del demonio. ¿Cómo activar el Salmo 23 en el hogar? Este salmo se recomienda especialmente para hogares donde hay enfermedad, donde hay miedo, donde hay sensación de persecución espiritual, donde alguien está atravesando una crisis de fe. Se reza por las mañanas como consagración del día al Señor buen pastor. Se puede rezar también al lado del enfermo imponiéndole suavemente la mano en la cabeza, si es posible, y los padres de familia, en particular el padre, si está presente, deberían rezar este salmo sobre sus hijos antes de que salgan al mundo por las mañanas. Que el padre ponga su mano sobre la cabeza del hijo y diga: el Señor es tu pastor, nada te faltará. Eso es sacerdocio doméstico, hermanos. Ese es el papel que Dios le dio al padre de familia, ser sacerdote en su hogar. Tercer salmo, el Salmo 51. En algunas versiones aparece como Salmo 50, siguiendo la numeración griega. Este es el gran salmo de la penitencia y la conversión, conocido como el Miserere. Este salmo fue escrito por el rey David después de su terrible pecado con Betsabé, cuando el profeta Natán fue enviado por Dios a confrontarlo con su maldad. Y David, en lugar de endurecer el corazón, como lo hizo el faraón, lo quebró ante Dios y escribió este salmo, que es probablemente la oración de arrepentimiento más hermosa que existe en toda la literatura humana. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia,
conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hermanos, ¿por qué este salmo es poderoso para limpiar y liberar el hogar? Porque una de las puertas de entrada más grandes que tiene el demonio en una familia es el pecado no confesado, especialmente los pecados graves, especialmente los pecados ocultos. El pecado que nadie conoce, pero que está ahí en el corazón pesando, pudriéndose espiritualmente, creando una grieta por la que el enemigo se filtra. Esto lo enseña la tradición espiritual de la Iglesia con mucha claridad. Donde hay pecado grave no confesado, hay terreno para el demonio. No estoy inventando nada. San Juan Pablo II, en su exhortación apostólica Reconciliato et Paenita, uno de los documentos más importantes del siglo XX sobre el pecado y la reconciliación, escribió que el pecado no es sólo un acto individual, sino que tiene dimensiones cósmicas, afecta la relación del hombre con Dios, con los demás y con toda la creación. Y en la tradición del exorcismo de la Iglesia, que yo he estudiado y practicado bajo la dirección de la Iglesia, uno de los primeros pasos siempre es discernir si hay pecado grave no resuelto en la vida de la persona o de la familia, porque ese pecado funciona como una invitación formal al demonio. Por eso el Salmo 51 es medicina espiritual, es la oración de quien reconoce su pecado, lo confiesa ante Dios, implora su misericordia y pide ser renovado desde adentro. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia ípsilon, no quites de mí tu Santo Espíritu. Este salmo se reza especialmente en los hogares donde se siente que hay una carga espiritual antigua, donde hay situaciones de pecado que han marcado la historia familiar, relaciones inmorales, abortos, hechicerías practicadas por antepasados, pactos con fuerzas oscuras en generaciones pasadas. Porque, hermanos, hay algo que se llama en teología espiritual herencias espirituales negativas o maldiciones generacionales, no en el sentido mágico pagano, sino en el sentido real de que el pecado de los antepasados puede dejar consecuencias espirituales en los descendientes si no hay ruptura consciente y sacramental con esas cadenas. Y la ruptura se hace a través de la confesión, de la Eucaristía y de la oración de liberación que la Iglesia ofrece. ¿Cómo se activa el Salmo 51 en el hogar? Se reza durante las noches del viernes, el día de la Pasión del Señor, o en tiempo de Cuaresma, o en cualquier momento de crisis espiritual familiar. Se reza con profundo espíritu de contrición, no mecánicamente, y se reza antes de ir a confesarse como preparación del corazón para recibir el sacramento. Lo ideal es rezarlo la noche anterior a una confesión y continuar con la comunión al día siguiente. Ese es el circuito sacramental completo. El Salmo 51 como oración previa, la confesión como el sacramento, la Eucaristía como el sello de la reconciliación. Ese circuito completo hace una limpieza espiritual del alma que ningún curandero, ningún espiritista, ninguna sesión de Reiki puede igualar ni remotamente. Y llegamos al cuarto salmo, el Salmo 68 o Salmo 67 en la numeración griega. Levántese Dios y sean dispersados sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Hermanos, este es el Salmo de la victoria. Este es el Salmo de la soberanía absoluta de Dios sobre toda fuerza del mal. Cuando yo leo este Salmo, pienso en ese cuadro famoso del arcángel San Miguel aplastando a Satanás bajo sus pies, imagen que está en muchas iglesias y hogares católicos, porque la imagen de San Miguel aplastando al demonio es exactamente lo que este Salmo proclama, la derrota del mal ante la presencia de Dios. Como se disipa el humo, se los disipas tú. Como se derrite la cera delante del fuego,
Así perecen los malvados ante Dios. Hermanos, así es como reacciona el poder demoníaco ante la presencia de Dios. Como el humo que se disipa, como la cera que se derrite, no tiene consistencia frente a la presencia divina. El demonio es poderoso comparado con nosotros solos en nuestras fuerzas naturales, pero comparado con Dios es literalmente nada. Es ceniza, es humo, es sombra que desaparece cuando llega a la luz. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los solitarios, saca a los prisioneros a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Hermanos, ¿hay en su hogar alguien que parece estar encadenado? ¿Un hijo atrapado en adicciones? ¿Un ser querido prisionero de relaciones destructivas? ¿Alguien que no puede salir de la depresión? Este salmo dice que Dios saca a los prisioneros a prosperidad, no a riqueza material necesariamente. Prosperidad espiritual, libertad, paz, dignidad de hijo de Dios recuperada. Dios, cuando saliste delante de tu pueblo, cuando pasaste por el desierto, la tierra tembló. También los cielos destilaron ante la presencia de Dios. El Sinaí mismo se estremeció ante la presencia de Dios, el Dios de Israel. Hermanos, la presencia de Dios hace temblar la tierra, hace estremecer los cielos, no va a hacer temblar y huir al demonio que está en su hogar. Cuando se reza este salmo con fe, con autoridad, con el respaldo de los sacramentos, hay algo que ocurre en el plano espiritual que yo no tengo palabras naturales para describir completamente. Solo puedo decirle lo que los padres del desierto, los exorcistas de la Iglesia y los santos decían. La palabra de Dios en boca de un alma en gracia es como fuego para el demonio. El Señor dará palabra. De las que llevaban buenas nuevas había grande ejército. El ejército celestial, hermanos, los ángeles, la Virgen, los santos, cuando nosotros rezamos los salmos, no estamos solos. Nos unimos a la oración de toda la Iglesia triunfante en el cielo, de la Iglesia purgante que espera la misericordia de Dios, de toda la Iglesia militante en la tierra. La oración de la Iglesia es un ejército, y ese ejército rodea el hogar que está siendo atacado por el mal. ¿Cómo se activa el Salmo 68 en el hogar? Este salmo se recomienda especialmente en situaciones de ataque espiritual directo y agudo, cuando hay en el hogar sensaciones claras de presencia maligna, cuando hay sueños perturbadores frecuentes, cuando se perciben fenómenos físicos inexplicables, cuando hay un ambiente de discordia, violencia, amargura que no cede con medios ordinarios. Se reza de pie, con voz clara, con autoridad, no con miedo, porque el miedo le da poder al demonio, la fe se lo quita. Se reza asperjando agua bendita en cada cuarto, en cada rincón, especialmente en los umbrales de las puertas y ventanas, que son los puntos de entrada física y también espiritual del hogar. Y si tienen incienso de iglesia, incienso bendecido, no el incienso esotérico que venden en las tiendas de nueva era, pueden quemarlo mientras oran, porque el incienso en la tradición de la Iglesia es símbolo y medio de la oración que sube a Dios y que aleja al maligno. Ahora bien, hermanos, quiero detenerme un momento y hablarles de algo que es absolutamente crucial y que complementa estos 4 salmos, la devoción a Nuestra Señora. Porque no puedo hablarles de protección espiritual del hogar sin hablarles de la Virgen María. No sería honesto, no sería completo. El libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, el protoevangelio, la primera promesa de salvación que Dios hace en la historia, dice estas palabras dirigidas a la serpiente que es el demonio: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Ella te aplastará la cabeza, la mujer es María. La cabeza aplastada es el demonio derrotado.
El talón mordido es el sufrimiento de Cristo en la cruz que venció al mal. Esta es la primera profecía mariológica de la Biblia y establece desde el principio una enemistad total y irreconciliable y eterna entre María y el demonio. El demonio odia a María con un odio que no tiene comparación. La odia con toda la intensidad de su perversidad. ¿Por qué? Porque ella es la que dijo sí cuando él dijo no. Porque ella es la que fue concebida sin pecado original, mientras él está manchado por la rebelión primordial. Porque por ella vino al mundo el que lo derrotó definitivamente, porque ella es la madre de todos los que luchan contra él en la Iglesia. Y esa enemistad funciona también en sentido inverso. El demonio huye de María. Donde está María, el demonio no puede estar a sus anchas, no tiene autoridad completa, está limitado, acotado, vencido. Por eso el Santo Rosario, hermanos, es el arma espiritual más poderosa que tiene un laico católico en sus manos. No lo digo yo, lo dijo el Papa León XI, el mismo que escribió la famosa oración de San Miguel Arcángel después de una visión que tuvo en 1884, donde vio al demonio pedir permiso a Dios para atacar a la Iglesia. Lo dijo San Pío X, lo dijo Santo Domingo de Guzmán, al que la Virgen misma le entregó el rosario como arma contra la herejía. Lo dijeron los pastorcillos de Fátima después de que Nuestra Señora les enseñó a rezarlo con devoción especial. Lucía de Fátima, ya adulta y religiosa, escribió que no hay problema, por más difícil que sea, temporal o sobre todo espiritual, de la vida de cada uno de nosotros, de nuestras familias o de las familias del mundo, de las comunidades religiosas o incluso de los pueblos y las naciones, que no se pueda resolver por el Santo Rosario. Quiero que eso les entre hondo, no hay problema. Por más difícil que sea que no se pueda resolver con el Santo Rosario, pero tiene que rezarse bien, con fe, con devoción, con meditación de los misterios, no deprisa, no me como tarea que hay que terminar para poder ver la televisión. El Rosario rezado con devoción es una meditación del Evangelio completo. Es contemplar a Cristo a través de los ojos de su madre. Y cuando usted reza el Rosario en su hogar, especialmente en familia, coloca ese hogar bajo el manto protector de Nuestra Señora y bajo ese manto, hermanos, el demonio no puede entrar. Puede asediar desde afuera, puede intentar, pero no puede entrar. Les digo también algo sobre el escapulario del Carmen. Si no lo llevan puesto, comiencen a usarlo. El escapulario es la librea de Nuestra Señora del Carmen, la señal exterior de pertenencia a ella. No es un amuleto, no funciona automáticamente por el solo hecho de llevarlo. Funciona cuando viene acompañado de la devoción a la Virgen, de la vida sacramental, de la oración regular, pero cuando viene acompañado de todo eso, hermanos, es una protección espiritual formidable. Nuestra Señora del Carmen prometió en la famosa revelación a San Simón Stock en 1251 que quien muera llevando el escapulario se salvará. Esa promesa no ha sido revocada por la Iglesia y la Iglesia la ha cogido con confianza como parte de la devoción aprobada y el agua bendita en el hogar. Por favor, que en su casa nunca falte agua bendita. Vayan a la parroquia y pídansela. En la mayoría de las parroquias hay pila de agua bendita disponible para los fieles. Lleven una botella, llénenla y colóquenla en su hogar. Aspergen con ella los cuartos, especialmente cuando lleguen de la calle, especialmente las noches en que hay sensación de pesadez espiritual, especialmente cuando sus hijos llegan a casa y usted siente que traen algo que no estaba en ellos cuando salieron. El agua bendita tiene el poder del exorcismo de la Iglesia. No es agua mágica, es agua sobre la que se han pronunciado las oraciones de la Iglesia en nombre de Cristo. Y eso le da una eficacia espiritual real. Ahora quiero hablarles de algo que nadie les va a decir en muchos lados,
pero que yo debo decirles con toda claridad. La eficacia de todo lo que hemos hablado, los salmos, el rosario, el agua bendita, los sacramentales, depende de manera directa e insustituible de que usted esté viviendo en gracia de Dios. No hay atajo, no hay camino alternativo, no hay método de protección espiritual que funcione si su alma está en pecado mortal y usted no tiene intención de ir a confesarse. ¿Por qué? Por una razón teológica muy simple que el catecismo nos explica. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón, rompe la relación del hombre con Dios y apaga la gracia sobrenatural en el alma. Un alma sin gracia sobrenatural es como una casa sin electricidad. Puede tener todos los aparatos instalados, todos los cables conectados, pero sin la corriente no funciona nada. Los salmos son los aparatos, los sacramentales son los cables. La gracia sobrenatural es la corriente que los activa, y esa corriente solo viene de Dios a través de los sacramentos. Por eso les insisto, hermano, si hay algún pecado grave en su vida, el primer paso de protección espiritual no es comprar agua bendita ni rezar el Salmo 91. El primer paso es ir al confesionario, es humillarse ante Dios y decirle: Señor, pequé, tengo vergüenza, pero confío en tu misericordia. Y el Señor, por la absolución del sacerdote, restaura esa gracia que el pecado había destruido. El confesionario es la sala de emergencias espirituales que funciona todos los días y es gratis. Ningún curandero, ningún espiritista, ningún gurú de nueva era ofrece nada parecido. La confesión es gratuita, es inmediata en su eficacia y tiene la garantía del mismo Jesucristo que dijo a sus apóstoles: a quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. Juan, capítulo 20, versículo 23. Quiero contarles algo más antes de llegar a nuestra oración final. Hace no mucho tiempo una joven, no más de 28 o 30 años, me contactó desesperada. Practicaba yoga desde hacía años, había tomado cursos de Reiki, meditaba con técnicas orientales, tenía en su departamento varios cristales de cuarzo que le habían dicho que generaban energía positiva, consultaba el tarot regularmente y seguía varias cuentas de espiritualidad, de nueva era en redes sociales. Era una buena persona, trabajadora, con valores, que creía en Dios a su manera, pero su vida espiritual era un desastre de sincretismo y el resultado se veía en su vida: ansiedad crónica, incapacidad para mantener relaciones estables, una sensación constante de vacío interior que llenaba con más prácticas esotéricas, que la dejaban más vacía, que la llevaban a buscar más prácticas en un círculo vicioso sin fondo. Lo que me impactó fue lo que me dijo al final de nuestra primera conversación: Padre, yo rezo, yo le hablo a Dios, pero siento que no me escucha. Y yo le tuve que decir con toda la caridad, pero también con toda la claridad de que soy capaz: hija, Dios te escucha. El problema no es que Él no te escuche, el problema es que estás intentando entrar a su casa por la ventana en lugar de hacerlo por la puerta, y mientras sigas entrando por la ventana, las ventanas van a abrirse también para otras cosas que no deberían entrar. Esa joven se convirtió, botó los cristales, dejó el Reiki, dejó el tarot, se confesó por primera vez en muchos años, volvió a misa, empezó el rosario y me dijo 3 meses después: Padre, el vacío que tenía y que intenté llenar con todo lo demás, se llenó con la primera comunión que hice después de mi confesión. Y fue tan real, tan concreto, que lloré toda la misa. Eso, hermanos, eso es lo que busca el alma, eso es lo que solo puede dar Dios y nadie más. Hermanos, llegamos al momento más importante de este vídeo. Los invito a hacer algo muy concreto ahora mismo. Si me están viendo en casa, levántense de donde están. Vayan al lugar de su hogar donde tienen sus imágenes sagradas,
su crucifijo, su rosario, y si no tiene nada de eso, este es el momento de reconocer que su hogar necesita ser consagrado a Dios. Arrodíllense si pueden, y si no pueden por razones de salud, estén de pie con reverencia. Vamos a rezar juntos los versículos más poderosos de estos 4 salmos que hoy hemos estudiado. Y vamos a hacerlo como lo que son, como oración de la Iglesia, como arma espiritual, como declaración de soberanía de Dios sobre nuestra vida y sobre nuestro hogar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios mío, Señor del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, y por la intercesión de la Santísima Virgen María, de San Miguel Arcángel y de todos los santos, venimos ante ti con humildad y con fe para consagrar este hogar a tu santa presencia. Señor Dios, tú eres el único dueño de esta casa. Toda persona que habita en ella te pertenece. Toda situación que se vive en ella está en tus manos. Reconocemos que sin ti nada podemos. Reconocemos que en ti lo podemos todo, Señor. Si en algún momento abrimos puertas que no debimos abrir, si en nuestra ignorancia o en nuestra debilidad entramos en prácticas que tú condenas, si en nuestra casa hay objetos que no agradan a tu presencia, te pedimos con humildad sincera que nos lo reveles, que nos des la valentía de despojarnos de todo eso y que llenes con tu gracia los espacios que el enemigo había ocupado. El que habita al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente, descansa. Digo al Señor, refugio mío y fortaleza, Dios mío, en quien confío. Él te librará del lazo del cazador de la peste perniciosa. Señor, esta casa y todos los que en ella habitamos somos tuyos. No le pertenecemos al miedo, no le pertenecemos al demonio, no le pertenecemos al pecado. Somos tuyos por el bautismo, somos tuyos por la fe, somos tuyos por la sangre de tu Hijo Jesucristo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aunque ande en el valle de sombras de muerte, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Señor, ten piedad de nosotros. Por todos los pecados cometidos en esta familia, consciente o inconscientemente, los confesamos ante ti con arrepentimiento sincero. Crea en nosotros un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Y ahora, con la autoridad que nos da la fe bautismal y la pertenencia a tu Iglesia, proclamamos: levántese Dios y sean dispersados sus enemigos. Huyan de su presencia los que le aborrecen. Como se disipa el humo, se los disipas tú. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecen los malvados ante tu presencia. Toda presencia del mal en este hogar, fuera en el nombre de Jesucristo. Todo espíritu de discordia, de violencia, de depresión, enfermedad, de miedo, de confusión, fuera en el nombre de Jesucristo. Toda consecuencia de prácticas ocultistas pasadas, de objetos malditos, de palabras negativas, de maldiciones pronunciadas, fuera en el nombre de Jesucristo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera carta de San Juan. Capítulo 4, versículo 4. Madre del cielo, Nuestra Señora, Reina de los ángeles, tú que aplastas la cabeza de la serpiente, cubre este hogar con tu manto. Que tu presencia sea el escudo de esta familia, que el Santo Rosario sea la cadena que rodee esta casa y la proteja. San Miguel Arcángel, defensor en la batalla, sé el guardián de esta puerta. Que ningún mal penetre donde Dios reina y María cuida. Y ahora yo, como sacerdote de Jesucristo,
con la autoridad ministerial que me fue conferida en la ordenación, les imparto a todos los que están escuchando en sus hogares la bendición sacerdotal. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. La paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y sobre sus hogares, y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, si esta plática ha llegado al corazón, si sienten que Dios los estaba esperando con este mensaje, quiero que hagan 3 cosas concretas en los próximos minutos. La primera, compartan este video ahora mismo, no mañana, no cuando tengan tiempo. Ahora, ¿hay alguien en su lista de contactos? Yo lo sé, usted lo sabe, que necesita escuchar esto hoy. Ese familiar que anda metido en cosas peligrosas, ese amigo que está sufriendo sin saber por qué, esa persona que está buscando paz en lugares donde no la va a encontrar, compártanselo. Dios los está usando en este momento como mensajeros de su misericordia. La segunda, suscríbanse a este canal si no lo han hecho todavía y activen la campanita porque seguiremos trayendo mensajes de orientación espiritual, de defensa de la fe, de formación católica sólida. Necesitamos llegar a más almas y su suscripción es la manera concreta de ayudar a que eso ocurra. Y la tercera, y esta es la más importante de las 3. Hermanos, si están atravesando una situación semejante, no intenten resolverla solos ni actúen movidos por el miedo. Busquen la ayuda de un sacerdote. Acérquense a su parroquia, pregunten por los horarios de confesión y permitan que la Iglesia los acompañe con serenidad y prudencia. Si llevan mucho tiempo sin confesarse, quizá este sea el momento de regresar. No esperen a sentirse completamente preparados, ni permitan que la vergüenza los mantenga alejados. La confesión es un encuentro con la misericordia de Dios, un lugar donde podemos reconocer nuestros errores, recibir el perdón y comenzar nuevamente con un corazón más tranquilo. Si dentro de su hogar existen objetos relacionados con prácticas ocultistas y no saben qué deben hacer con ellos, no actúen de manera impulsiva. Hablen primero con un sacerdote y explíquenle con sinceridad lo que está ocurriendo. Él podrá orientarlos correctamente y ayudarlos a tomar una decisión de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia. Si sienten que su familia necesita una bendición del hogar o una oración de liberación, comuníquense con su párroco y pídanle que los acompañe. La Iglesia está presente precisamente para sostener a sus hijos en los momentos difíciles. El sacerdote no está para condenarlos ni para hacerlos sentir culpables, sino para escucharlos, guiarlos y ayudarlos a volver a la gracia de Dios. No tenga miedo de pedir ayuda. Muchas personas permanecen durante años en medio de la angustia porque creen que serán juzgadas o porque sienten vergüenza de contar lo que han vivido. Pero guardar silencio no siempre soluciona el problema. Hablar con una persona preparada, recibir orientación espiritual y regresar a los sacramentos puede ser el comienzo de una verdadera renovación para toda la familia. Dios los ama, hermanos, con un amor que no tiene límites y que nunca se agota. No importa lo que hayan hecho, cuánto tiempo hayan permanecido alejados de Él, ni qué decisiones equivocadas hayan tomado en el pasado. La misericordia de Dios es más grande que cualquier obra del enemigo, más grande que cualquier pecado y más grande que cualquier mal que el mundo pueda poner delante de ustedes. Mientras exista un deseo sincero de volver a Dios, siempre habrá esperanza. Él no rechaza al que regresa con humildad. Él recibe, perdona, restaura y fortalece a quien decide abrirle nuevamente la puerta de su corazón y de su hogar. Hermanos, si este mensaje les ha ayudado a comprender mejor la importancia de buscar acompañamiento espiritual, los invito a suscribirse a Alma de Fe.
y activar las notificaciones para seguir recibiendo reflexiones que fortalezcan su relación con Dios. También pueden compartir este vídeo con alguna persona o familia que necesite escuchar estas palabras. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que Dios los bendiga, proteja sus hogares y conceda paz a sus familias. Los esperamos mañana, si Dios lo permite, con una nueva reflexión aquí en Alma de Fe.